Bueno, vamos a comenzar nuestra conferencia de discipulación, pero me gustaría que el pastor Bartolo Guerra entonces pudiera iniciar con una oración. ¿Ok? Que el pastor Bartolo entonces inicie con una oración. Ya va, un momentico, que el sonido... Ajá, Eleazar, ahora sí, dale para ver. Sí, comienza con una oración, Bartolo. Ok, hermano, buenos días, Dios nos bendiga, vamos a dar inicio. Amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias por tu amor y misericordia. Mira, oh Dios, cuando hoy han sido convocados los pastores y los líderes de nuestra obra bautista local, Señor, para oír las propuestas, las sugerencias que presentan nuestros pastores, la Salva del Mundo. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú traigas bajo tu cuidado y dirección a todos aquellos los que han de venir y que a nosotros, Señor, nos dé la capacidad de entender y comprender la visión, Señor, de esta propuesta para ponerla en práctica en nuestro sector. Gracias, Dios mío, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a pastores y líderes ahí del Tamacuro, Tucupita. Nosotros, como discipulación, hemos desarrollado un ministerio de discipulado y nosotros hemos llamado como una primera etapa lo que hicimos desde el 2015 hasta el 2019, o sea, 5 años de trabajo donde yo llevé el Ministerio de Discipulación a la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Entonces, como fui elegido presidente el 2014, en noviembre del 2014 le presenté un plan a todos los directivos de la convención y a todos los presidentes de las asociaciones para comenzar un movimiento de discipulado en Venezuela. Algunos por lo menos pueden recordar el 1% para Cristo. A lo mejor ustedes recibieron los folletos de evangelización del Hijo Pródigo, los libros que hicimos de mi identidad, la versión gratuita que hicimos y muchas cosas que pudimos hacer durante los 5 años. Esa primera etapa tenía 3 eventos principales, que eran las conferencias, los congresos y los campamentos. Las conferencias misioneras las hicimos en el 2015 en 35 ciudades del país, en todas las regiones, y enseñamos mi identidad en Cristo y la historia del Hijo Pródigo, una conferencia de evangelización y una conferencia de discipulado. El 2016 lo hicimos con Jesús y el ciego de nacimiento y con formando un carácter cristocéntrico. Y el 2017 en algunos lugares lo hicimos con Jesús y los 10 leprosos de evangelización y con entendiendo el llamado de Dios. Entonces quisimos enseñar estos libros y a todos los líderes en todo el país. Luego de eso, nosotros en el 2017, en noviembre, seleccionamos 100 pastores de las principales iglesias del país. Los invitamos a Anzoátegui, a Barcelona, y allí hicimos el congreso para enseñar el libro Grande Serie a ser discípulo y comenzar con una visión de formar discipuladores en la iglesia local. Tuvimos el visto bueno de los pastores y comenzamos el trabajo. Logramos hacer 26 congresos en todo el país. Mi esposa, mis hijos y yo recorrimos todo el país.
quizás ya no lo hicimos en Tucupita, pero lo hicimos en 26 ciudades, hicimos 26 congresos. Y allí entonces nosotros, un poco más cerca con los pastores y líderes de las iglesias, pudimos hacer los congresos Discípula Acción. Luego, la tercera actividad o el tercer evento que iba a concretar todo este esfuerzo de discipulado eran los campamentos de discipuladores. Y comenzamos a hacer la agenda para hacer los campamentos con los pastores y sus discipuladores en todas las regiones del país. Pero lo hicimos solamente con Trujillo. Lo hicimos solamente con Trujillo porque en ese tiempo lo hicimos en enero del 2019 y después vino la crisis del país, la pandemia y todo. Entonces tuvimos que cancelar todos los demás campamentos que íbamos a realizar. Pero fue muy interesante, puedo mostrarle en Trujillo, fue muy interesante en Trujillo ver los pastores, las iglesias, los discipuladores, los testimonios que ellos podían compartir del discipulado, el pastor presentando sus discipuladores. Entonces fue algo muy especial que realmente no pudimos hacer en todo el país como queríamos hacer. Sin embargo, no nos detuvimos, sino que continuamos el 2020 haciendo las conferencias de discipulación online. Bueno, ya tengo la foto aquí para mostrársela. Ustedes pueden verla, ¿verdad? Bueno, ese fue el único campamento que pudimos hacer en Trujillo en 2 días con unos 12 pastores con sus discipuladores. ¿Ok? Entonces, hicimos las conferencias en el 2020, como todo era virtual, hicimos las conferencias de discipulación virtual de todos los libros. Yo invité a unos 30 pastores de la obra para que me acompañaran en todo esto. Y durante 5 semanas, 3 días cada semana, hicimos 15 conferencias que están en el canal. Subimos hace varios meses en el canal de YouTube de Discípula Acción y usted puede ver todo eso ahí, usted puede ver todo eso y bajar todos esos recursos, mirarlo y todo. Ahora, en marzo de este año, yo me reuní, invité a 50 líderes de la Obra Bautista Nacional y la nueva directiva de la convención y les presenté el plan de multiplicación de discípulos. Les presenté cómo comenzar una nueva etapa de 5 años, hacer un plan estratégico para hacer una multiplicación de discípulos en todo el país, las zonas misioneras locales y muchas otras cosas más. Tuvimos el visto bueno de ellos y comenzamos el trabajo, ¿ok? ¿Qué comenzamos a hacer? Bueno, como ya cuando lo hice desde la convención, yo lo hice con mi familia y bajo la ayuda del director de misiones, la directora de educación cristiana y la dirección general de la convención. Entonces ahora no podía hacerlo solo y invité a 13 líderes de la Obra Bautista Nacional para formar un equipo. Entonces, yo quiero presentarles la estructura que hicimos. Formamos un equipo estratégico de unos 13 líderes. Formamos un equipo estratégico de unos 13 líderes que nos reunimos cada mes y que desde marzo desde abril hemos comenzado a desarrollar todo este plan que yo voy a presentarles. Ese equipo estratégico, ustedes lo conocen, algunos conocen muchos de ellos. Ahí está, el equipo ejecutivo estratégico. Estoy yo en primer lugar. Está Carlos Rodríguez, que va a trabajar en la parte de plantación y revitalización de iglesias discipuladoras. Está mi esposa Karina, que va a trabajar con el discipulado para mujeres. Está mi primera hija Carelis, que va a trabajar con el discipulado para jóvenes. Mi segunda hija Rumari, que va a trabajar con el discipulado para niños. Ruth Saray Cordero, que va a trabajar con las zonas misioneras locales.
Josué y Carmen Icaza, que van a trabajar con el discipulado para matrimonios, Joel Moreno, que va a trabajar con el programa Discipulado en Casa, el pastor Silas Cordero, que va a trabajar con la evangelización, Alexander Montero, que va a trabajar con la obra social en el discipulado, mi hijo Eleazar, que trabaja con el diseño y las redes sociales, Euliser Gómez, el pastor Euliser Gómez, que va a trabajar en la plataforma web y la base de datos, y el pastor César Luzardo, que va a trabajar con el diplomado en discipulado, el certificado de estudios teológicos y el enlace con los seminarios e institutos bíblicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a ser un trabajo más amplio y con un equipo ya de personas de experiencia, y que vamos a ser aliados de la convención, de las asociaciones y de la iglesia local que estén dispuestas a participar en todo lo que queremos realizar y ayudarles. Entonces tenemos el equipo estratégico, tenemos un equipo nacional. Lo segundo que hicimos fue nombrar coordinadores en cada región del país. Tenemos un equipo nacional que nos reunimos cada 3 meses. Ahora tenemos 31 coordinadores regionales. Creo que allí en Tucupita, en Delta Macuro, aquí está Bartolo Guerra y creo que Eladio Abreu. ¿Es así, Bartolo? Ok. Sí. Ok. Entonces Bartolo es nuestro principal coordinador allí en Tucupita, en Delta Macuro. Y luego entonces estamos formando la Red Nacional de Pastores Mentores, que vamos a tener 2 eventos en el año. Entonces, lo primero que estamos haciendo es reuniéndonos con todos los pastores en todas las regiones del país. Le presentamos esto que yo le estoy presentando a ustedes y recibimos una respuesta de parte de los pastores, si les gustaría, si quieren participar, si están dispuestos a hacerlo. Y entonces forman parte de la Red Nacional de Pastores Mentores. Ya tenemos 131 pastores mentores en las regiones que hemos dado esta conferencia. Y tenemos 131 y nos faltan todavía 14 reuniones. Es decir, que tenemos la proyección de llegar a 200 pastores mentores o 250 pastores mentores. Bueno, nuestra meta es comenzar este año, tener hasta noviembre 250 pastores mentores y empezar el trabajo de esa manera. Porque en los años pasados, bueno, nosotros dimos las conferencias, iban los pastores, los líderes, pero no teníamos un seguimiento, teníamos algunas cosas que queremos mejorar en esta segunda etapa. Y ahora pero queremos tener primero el compromiso de los pastores, porque si los pastores no están comprometidos y no están dispuestos a hacerlo, entonces eso va a trancar lo que podamos hacer. Es como alguien dice que el pastor es el clavo o la clave. Entonces nosotros queremos que el pastor sea la clave para poder desarrollar este movimiento de discipulado. Ahora, lo otro es que vamos a tener una red nacional ampliada de discipuladores. Y con ello vamos a tener un evento anual que va a ser un campamento, perdón, un congreso de discipuladores a nivel nacional. Y el primero lo vamos a hacer este año. Vamos a hacerlo todos los años. En algunos años lo vamos a hacer presencial. Este año lo vamos a hacer de manera virtual. Y ya tenemos una fecha que es del 23 al 25 de noviembre. Tenemos el Congreso Discípulo Acción. El enfoque va a ser discípulos fieles y vamos a tener desde el 23 al 25 de noviembre. Esto va a ser por la tarde, va a ser desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esa va a ser la hora que vamos a hacer este Congreso Nacional. Vamos a tener, esperamos que los 250 pastores puedan estar presentes con
3 discipuladores, 3 de su equipo. Nosotros estamos recomendando a los pastores que deben tener, cada pastor debe tener su equipo principal de discipuladores en su iglesia local. Y recomendamos de 5 a 15 discipuladores. Bueno, el número es referencial, no es el número exacto, pero por lo menos una referencia de 5 a 15 discipuladores. Pero para el Congreso no van a poder estar todos los discipuladores del pastor. Para el Congreso solamente va a tener 4 cupos por iglesia, es decir, el pastor y 3 de sus discipuladores principales. Porque la reunión virtual, el máximo que podemos tener son 1000 participantes. Y si tenemos 250 pastores con 3 participantes, con 3 discipuladores, ya esos son 1000 participantes. Además de eso, vamos a tener invitados de algunas convenciones bautistas de Latinoamérica y vamos a tener muchas cosas especiales. Vamos a presentar 2 libros nuevos de discipulado y vamos a tener la manera como vamos a hacerlo es que vamos a tener, son 3 días, vamos a tener 5 salas o 5, como si fueran 5 conferencias independientes, una de la otra, cada día. Es decir, vamos a tener 15 conferencias en esos 3 días. Entonces, vamos a dividir la parte en 1 hora y media. Vamos a tener 4 conferencias el primer día. Por ejemplo, la idea de que el pastor esté con 3 líderes es que puedan participar cada iglesia de todas las conferencias. Porque el primer día yo voy a estar presentando el nuevo libro Discipulación. Y quizás yo voy a querer que todos los pastores estén conmigo en esa conferencia. Y eso va a ser desde las 5 hasta las 6:30, 1 hora y media. Pero en otra conferencia va a estar mi hija Carely y va a presentar el discipulado para jóvenes. Entonces, el pastor, el que esté conmigo no puede estar con ella. Entonces, pero ella va a tener va a tener también su conferencia. Entonces, en otra conferencia va a ser el discipulado para matrimonios. Y se va a presentar un nuevo libro que se llama, dígame. Elías Salve, nos falló la señal. Okay. La primera conferencia es donde vas a presentar lo del libro. Okay, y sí. En la segunda conferencia, que ahí okay, falló la conexión. En la segunda conferencia va a estar mi hija Carely y va a presentar el discipulado para jóvenes. Eso es el primer día. Entonces, en la tercera conferencia va a ser discipulado para matrimonios. Y se va a presentar un nuevo libro, Matrimonio con Amor, o el extracto del nuevo libro Matrimonio con Amor, y un programa de discipulado para matrimonios. Entonces, va a haber otra sala donde se va a presentar va a haber otra sala donde se va a presentar, por ejemplo, zonas misioneras locales. Va a haber un libro de zonas misioneras locales y entonces se va a presentar ese programa de las zonas misioneras locales. Entonces yo tampoco voy a estar en todas las conferencias, yo voy a estar en Discipulación, pero Saraí Cordero va a estar en Discipulado para las zonas misioneras locales, Carely, mi hija, va a estar en Discipulado para jóvenes, Josué y Carmen Icaza va a estar en Discipulado para matrimonio. Entonces, esas 4 conferencias, entonces en el momento del registro, por ejemplo, el pastor Bartolo se va a registrar y entonces él se inscribe en la conferencia de discipulación, pero tiene a su hija, por ejemplo, y la va a inscribir en discipulado para jóvenes. Tiene otro de los discípulos, lo va a inscribir en discipulado para matrimonio, y tiene otro de los discípulos, lo va a inscribir en las zonas misioneras locales. Un ejemplo. Entonces, el siguiente día, igual, vamos a tener 4 conferencias más, el discipulado en casa, no le voy a decir los nombres porque luego eso lo van a tener.
pero vamos a tener cada día 4 conferencias independientes, desde las 5 hasta las 6:30. Entonces, para eso ustedes van a recibir un enlace, un link para poder entrar a esa conferencia en la que estén registrados, ¿ok? Y luego vamos a tener una conferencia general, es decir, todos los que estuvieron en las cuatro salas o en las 4 conferencias van a recibir un enlace para entrar a la conferencia general. Esa conferencia general, entonces ahí vamos a tener un tiempo de adoración juntos, vamos a tener un tiempo de testimonio, videos cortos, y vamos a tener una conferencia inspiracional. El primer día lo va a hacer Vanoir Torres. Los que han estado en Canami conocen a Vanoir de Brasil. Entonces Vanoir va a ser el que va a dar la conferencia el primer día ya para todos. El segundo día va a ser Diogo Carvalho, que también es de Brasil y es el escritor del libro Relación Discipuladora. Y el tercer día lo va a hacer el doctor Cornelio Hegeman, que es el fundador del seminario MIS. Entonces, eso va a ser el congreso donde queremos que los pastores puedan estar con los discipuladores. Tenemos voy a mostrarle, nosotros tenemos un enfoque para el congreso que se va a llamar discípulos fieles. Y nuestro enfoque va a ser, en todos estos 5 años, va a ser formar discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. ¿Ok? Porque nosotros sabemos que el enfoque del discipulado y el propósito del discipulado, la definición más común que tenemos del discipulado es ayudar a los creyentes a crecer hacia la madurez en Cristo, hasta ser personas maduras en Cristo. Nosotros queremos cambiar ese enfoque porque el concepto que nosotros tenemos de un creyente maduro, de un miembro maduro, es casi estabilidad. O sea, una persona que está fiel en la iglesia, que no se va a mover de ahí, que no se va a descarriar, que no se va, que va a estar ahí en la iglesia. Entonces, 10, 20, 30, 40 años. Entonces tenemos muchos creyentes maduros, pero no son discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. No son discipuladores. Entonces nosotros queremos hacer un enfoque diferente. Queremos formar una nueva generación de discípulos fieles. Y tenemos como referencia a Moisés en Números capítulo 12:8. El Señor dijo a los líderes que estaban levantándose contra Moisés, le dijo: con ustedes hablaré por medio de sueños y visiones, pero no así con mi siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él, porque él es un siervo fiel en toda mi casa. Entonces, cámbiale nada más la palabra discípulo a siervo. Siervo fiel, discípulo fiel en toda mi casa. Bueno, queremos formar discípulos fieles en la casa del Señor. Discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Si usted se da cuenta, Moisés, usted puede ver a Pablo, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, dice: según fuimos aprobados por Dios, que se nos confió el evangelio. Por eso hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces Pablo dice, hablando en plural a él y a Timoteo, que participó con él en la fundación de la iglesia de Tesalónica, dice: Dios nos confió el evangelio, nos aprobó y nos confió el evangelio. Ahora, un texto que ustedes conocen es 2 de Timoteo 2:2, donde Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, cámbiale también la palabra hombre por discípulos, discípulos fieles. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo: Timoteo, el evangelio que nos ha sido confiado, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de confiarlo a discípulos fieles. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer:
Son dos preguntas. La primera, bueno, no. La primera que cuando nosotros hacemos la pregunta clave, esta es otra cosa, pero la pregunta clave es, ¿cuántos discípulos fieles tenemos en nuestra iglesia local? A quienes nosotros podemos confiarle el evangelio. Que yo, por ejemplo, me voy a morir este año, o me voy este año, voy a dejar la iglesia. ¿Cuántos discípulos fieles puedo yo, tengo en la iglesia para poder, confiarle el evangelio? Porque no podemos confiarle el evangelio a cualquier persona. Ni el evangelio, ni la iglesia podemos confiarle a cualquier persona. Necesitamos discípulos fieles. Jesús tuvo con sus discípulos durante 3 años y él murió, resucitó y antes de ascender a los cielos les confió el evangelio y él sabía que ellos iban a cumplir y ellos cumplieron porque eran discípulos fieles. Bueno, ellos fueron discípulos fieles en aquella generación. Nosotros somos los discípulos de esta generación y necesitamos ser discípulos fieles a quienes Dios ha confiado el evangelio y necesitamos formar discípulos fieles a quienes nosotros vamos a confiar el evangelio que nos ha sido confiado. Entonces, lo que yo estoy presentando es, vamos a unirnos en un esfuerzo cooperativo como bautistas, como hijos del Señor, como siervos del Señor. Vamos a unirnos en un esfuerzo durante estos 5 años para formar discípulos fieles en nuestra iglesia local. Y discípulos fieles que planten otras iglesias y discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Dos preguntas clave nosotros hemos hecho en la primera etapa, al comenzar, nosotros preguntábamos, ¿cuántos son discípulos de Cristo? Y todos levantaban la mano. Pero cuando hacíamos la segunda pregunta, ¿cuántos están haciendo discípulos? No sabemos dónde escondían la mano, pero solamente unas 5 o 10 manos se levantaban. ¿Ok? Pero todo eso ha cambiado en Venezuela. Porque el último congreso que nosotros tuvimos en Valencia, previo al tiempo de la asamblea de la convención, creo que en el 2019, tenía 180 líderes de todo el país y yo les pregunté, ¿cuántos son discípulos de Cristo? Y los 180 levantaron la mano. Y luego le hice la segunda pregunta, ¿cuántos están haciendo discípulos? Yo quiero que se pongan de pie los que están haciendo discípulos. ¿Saben ustedes cuántas personas se pusieron de pie de los 180? ¿Se imaginan? Se pusieron de pie 160. 160 discipuladores. Entonces, nosotros dijimos, bueno, sí se ha hecho algo durante estos 5 años, porque se han multiplicado los discipuladores en la iglesia local. Y ahora queremos hacer una segunda etapa y un esfuerzo mayor, corrigiendo algunos defectos o algunas debilidades que tuvimos en los 5 años pasados, como por ejemplo una línea de comunicación abierta con todos los pastores de las iglesias, un mejor seguimiento, una estadística más completa y segura, y también una estructura organizacional que nos permita avanzar sin parar, sin interrupción y sin detenernos en todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, todos esos factores estamos tomando en cuenta, además de ampliar la cantidad de recursos y programas que podamos ofrecer a la iglesia local. Ustedes conocen a lo mejor esta imagen. Nosotros tenemos, lo primero que hemos presentado son 4 libros y hemos dividido los 4 libros en 2 fases, porque el discipulado tiene 2 enfoques. Está el enfoque con los nuevos creyentes, con las personas que son alcanzadas en Cristo, y está el enfoque con los miembros de la iglesia.
En otras palabras, está el enfoque de formar discipuladores en la iglesia local, y eso lo hacemos ya con los miembros que tenemos en la iglesia y los líderes. Llevar los miembros, los líderes a ser discipuladores. Esa es la fase de multiplicación. Y tenemos la fase de consolidación, que es llevar los nuevos creyentes a que sean consolidados como discípulos fieles. Entonces, es la fase de consolidación y la fase de multiplicación. Algunos programas de discipulado y estrategias se enfocan solamente en los discipuladores. Otras se enfocan solamente en los nuevos creyentes. Nosotros queremos tener un equilibrio y queremos tener los dos enfoques y haciendo, consolidando discípulos y multiplicando discipuladores. Esa que sea la dinámica de la iglesia discipuladora. Consolidar discípulos y multiplicar discipuladores. Esa debe ser nuestro trabajo, nuestro ciclo, nuestra dinámica como una iglesia discipuladora. En la fase de consolidación tenemos los nuevos creyentes. Comenzamos con mi identidad en Cristo y luego conformando un carácter cristocéntrico. En la fase de multiplicación vamos a formar los líderes como discipuladores. Comenzamos con entendiendo el llamado de Dios y luego con prepárese para discipular, ¿verdad? Aunque hay una manera que estamos presentando que puedan hacerlo. Bueno, hay muchas maneras de usarlo, pero quiero darle un testimonio. Este programa de discipulado ha sido aceptado como el programa de discipulado por el Seminario Internacional de Miami para todos los países y para el sistema carcelario. Ayer y la manera de hacerlo es comenzando con el libro 1, con los 5 libros, porque van a ser estos 4 libros más el nuevo libro que es Discipulación. Pero si vamos a formar discipuladores usando los 5 libros, pero con el libro grande, no con el libro, no con los libros pequeños, sino con el libro grande, porque el libro grande, que es para el manual para discipuladores, tiene muchas cosas que no tienen los libros pequeños, ¿ok? Pero mire lo que está sucediendo. Todos los lunes a las 7 de la noche, yo tengo el fundador del seminario, Mix, formó un grupo con todos los líderes de Bolivia, con todos los pastores de Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz. Son 29 pastores, 29 líderes que están en el grupo. Y el lunes pasado comenzamos a las 7 de la noche. Yo fui invitado para participar con ellos y para darles la primera lección del discipulado. Y lo hice. Ahora, ayer estaba con ellos para responder preguntas, mirar cómo ellos van el desarrollo y también poder enseñarles cada lección, las cosas más importantes de cada lección. Y lo hacemos por Zoom. Y teníamos 29 pastores, cada una, más o menos 1 hora y media de reunión. Pero ahora cada uno de ellos va a tener la responsabilidad de tener sus discípulos y enseñar a sus discípulos, y tener su grupo y enseñar a su grupo. Entonces, eso va a ser muy interesante, porque el doctor Cornelio Hegeman estaba dando el testimonio, porque eso lo estamos haciendo en Bolivia, pero él también lo está haciendo en una iglesia en Alabama. Y en una iglesia en Alabama, en Estados Unidos, lo está haciendo con el pastor y 11 líderes que son de una iglesia hispana que se llama Berea en Alabama, y es una iglesia hispana y son 11 mexicanos. Pero mira lo que está sucediendo. Ellos terminaron la lección número 8 de mi identidad y van a comenzar con la lección número 1 del libro 2 de Formando un Carácter Cristocéntrico. Pero la esposa del pastor tiene 5 grupos de discipulado, porque allá en México hay un programa con el gobierno que pueden ir a trabajar durante 10 meses. Entonces, muchos de esos obreros son parte de la iglesia que está recibiendo el discipulado. Entonces, la esposa del pastor
tomó a las 22 esposas de esos hombres que están en México y comenzó a discipularla, comenzó a atenderla y formó 5 grupos. Y tiene 22 discípulas, la esposa del pastor. Y en el grupo de los 11, el que tiene menos es el hijo del pastor. El hijo del pastor tiene 18 años. Y el hijo del pastor ahora tiene un grupo de 5 jóvenes discípulos. Y todos los 11 ya tienen sus discípulos. En la cárcel, en una de las cárceles de Miami, hay 600 presos y hay 30 hispanos. De los 30 hispanos, 7 están recibiendo mi identidad en Cristo. De los 7, solamente uno tiene miedo de tener discípulos, pero cada uno de los 6 tiene un discípulo a quien está enseñando. Es decir, que hay 13 personas hispanas alcanzadas en la cárcel de los 30 que hay. Y ya están terminando el primer nivel y van a comenzar formando un carácter cristocéntrico y van a tener la responsabilidad de alcanzar los otros. Y es increíble lo que Dios está haciendo en medio de todo esto. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo aquí, usando los libros. Si nosotros hacemos eso, nosotros al terminar los 5 libros, los líderes principales del pastor que reciban los 5 libros de parte del pastor y que enseñen los 5 libros a otros van a recibir un diploma, un certificado de estudios teológicos del Seminario Internacional de Miami que va a tener validez de 10 cursos. Entonces, eso es interesante. Bueno, esos son los procesos: la identidad, el carácter, el compromiso y la capacitación. Voy a mostrar otra diapositiva. Voy a mostrarle un mapa. Este es el mapa de una iglesia discipuladora. Nosotros vamos a comenzar por aquí. Contacte inconversos. Los inconversos los contactos son evangelizados, evangelice contacto. Los nuevos creyentes son discipulados, discipule creyentes en la fase de consolidación. Los discípulos son multiplicados, se multiplican discípulos en la fase de multiplicación, de formación de líderes y luego entonces mentorear discipuladores. Entonces, este es como el ciclo, la ruta de crecimiento. Un contacto, un inconverso se convierte en un contacto, luego es evangelizado, se convierte en un creyente, luego es discipulado, se convierte en un discípulo, luego es formado como líder, se convierte en un discipulador y luego un discipulador puede llegar a ser un mentor, porque un mentor es el discipulador de discipuladores, el que está discipulando un discípulo que a su vez está siendo discípulo. Entonces, esa es la dinámica que queremos que tenga una iglesia discipuladora, que el ciclo de vida de una iglesia discipuladora que contacte inconverso, evangelice contacto, discipule creyente, multiplique discípulo y mentoree discipulador. Si una iglesia hace todo eso y tiene esa dinámica, lo que está dentro van a ser resultados. Porque una iglesia que haga esto va a tener grupo discipulado. Grupo discipuladores multiplicadores, que son los discipuladores, los miembros que van a ser formados como discipuladores. Grupo discipulados consolidadores, que son los nuevos creyentes que van a ser consolidados. Pero el asunto es que va a tener grupo de discipulados. También zona misionera local. Lo que queremos es tratar de ayudar a mejorar o perfeccionar el sistema de los grupos pequeños. Y por eso vamos a tener una área que es zona misionera local. Bueno, Bartolo ya por lo menos tiene ya 10 zonas misioneras local. Nosotros queremos mostrarles cómo pueden hacerlo, qué deben hacerlo, qué debe tener una zona misionera local. Tenemos 11, 12, 13 indicadores para el crecimiento y desarrollo de las zonas misioneras locales. Entonces, queremos hacerlo. Y eso va a ser muy bonito en la obra bautista, que mañana, digamos, tenemos 5,000 zonas misioneras locales, o cada iglesia puede mejorar el sistema de grupos pequeños y es algo que va a ser bien, como decir, bien singular o particular de nosotros como obra bautista venezolana.
Además de eso, Casa Discípula Acción es un programa, es una nueva serie que estamos sacando de Discipulado en Casa. Y usted sabe que la doctrina que nosotros tenemos en la iglesia, en muchas iglesias no se enseña ahora doctrina. Y en las que se enseña, la doctrina está reservada para el pastor, la esposa del pastor o un líder que tiene mucho poder en la iglesia. Más nadie enseña doctrina. Nosotros queremos llevar la doctrina de la iglesia hasta el hogar. Eso quiere decir que estamos escribiendo una nueva serie de libros que va a ser 8 o 10 libros de la doctrina pero hecho en un formato de discipulado. Y ya tenemos el primer libro que vamos a presentar. La serie se va a llamar Creciendo a la Medida de Dios. Y el primer libro habla sobre la doctrina de Dios y se llama Creciendo en Dios. Entonces, la idea es que el pastor enseñe a sus líderes principales la doctrina y que luego ellos seleccionen un líder en cada familia y luego ese líder en cada familia enseñe eso a su familia. Y ahí mete los creyentes y los inconversos, pero se enseña la palabra de Dios en la casa con este programa. Eso va a ser algo bien interesante. Y iglesia discipuladora, porque si la iglesia hace eso, se convierte en una iglesia discipuladora, y si planta nuevas iglesias, la va a plantar con con el ADN del discipulado, ya con una cultura del discipulado. ¿Cuáles son los pasos que nosotros pensamos que se pueden dar? Déjeme mostrarlo en otro. ¿Cuáles son los pasos que se pueden dar? Ya le voy a mostrar. Los pasos son 5 pasos. 5 pasos. Primero, que el pastor mentor, ¿verdad?, capacite su equipo de discipuladores, que serían 5 o 15, 5, 6, 7, ya les dije que el número es referencial. Pero el pastor selecciona su equipo de discipuladores y comienza sus reuniones con ellos para capacitarlos, para entrenar. El segundo paso es, cada discipulador capacita 5 discipuladores. Es decir, el pastor va a tener su equipo, pero no va a tener equipo que van a estar ahí solamente siendo enseñados y enseñados. No. El equipo que va a tener el pastor son personas que están comprometidas a ser discípulos. Entonces, lo que ellos van a recibir del pastor, ellos lo van a enseñar a su grupo. Ellos van a tener su grupo a quienes ellos también van a enseñar. No cuando el pastor termine con ellos, porque eso no va a producir ninguna dinámica. La dinámica se va a producir cuando ellos comienzan simultáneamente con lo que ellos están recibiendo del pastor. Primero, porque la enseñanza va a ser fresca. Y segundo, porque el pastor va a tener la capacidad de mentorearlos a ellos. Lo que nosotros recomendamos es que el pastor dar la clase número 5 de mi identidad en Cristo, ya ellos deben estar dando la clase número 1 a su grupo. Es decir, que el pastor tenga ventaja de unas 4 semanas. Eso para que no lo alcancen, ¿no? Entonces, que el pastor tenga una ventaja como de 4 semanas con ellos. Pero cuando el pastor va a dar la quinta lección, ellos ya deben dar la primera lección a su grupo. Entonces, cuando el pastor va a dar la sexta lección, el pastor le va a preguntar a ellos, mira, ¿cómo te fue con tu grupo? A lo mejor alguno del grupo le va a decir, mira, no me fue ninguno. Y yo estoy desanimado. Yo como que no voy a seguir. Entonces ahí es donde el pastor va a hacer el papel de mentor y le va a decir, no, necesitas continuar, tiene que llamarlo otra vez, animarlo, cambia estrategia, haz esto, haz lo otro. Y entonces el pastor va a comenzar ese papel de mentorear a los discipuladores. Entonces así es que se va a producir la dinámica. El paso número 3 es que la iglesia confirma que tiene 31 discipuladores. ¿Cómo es eso? Bueno, si el pastor tiene 5 discipuladores y los 5 discipuladores del pastor tienen 5 cada uno, son 30 discipuladores, más el pastor que es el discipulador principal, son 31 discipuladores que va a tener la iglesia. ¿Ok? Ahora, el paso 4 es que todos los discipuladores
van a trabajar el próximo año, que es el año 2022, todos los discipuladores, la meta va a ser 1 por 5, que todos los discipuladores van a tener la meta de consolidar 5 nuevos creyentes para el próximo año. Entonces, si nosotros tenemos 31 discipuladores, incluyendo al pastor, y el pastor como ejemplo va a consolidar 5 nuevos creyentes y cada uno de los 31 va a consolidar 5 nuevos creyentes, serían 155 nuevos creyentes que va a consolidar la iglesia. Entonces, eso nos da la base para nosotros hacer un plan, ¿verdad? Vamos a trabajar una iglesia pequeña con la meta de 155 nuevos discípulos y 31, formar 31 discipuladores en la iglesia local. Recuerda, consolidando discípulos, ¿cuántos discípulos? 155. Multiplicando discipuladores, ¿cuántos discipuladores? 31 discipuladores. El pastor y su equipo, entonces van a mentorear a los otros 25, a los 25 discipuladores. Se lo voy a mostrar en un gráfico así. La primera línea, el pastor tiene 5 discípulos multiplicadores o discipuladores. La segunda línea, los 5 discípulos del pastor tienen 5 discípulos. Y la tercera línea, los 31 discipuladores, que son los 25 de los 5 del pastor, los 5 del pastor más el pastor, son 31 discipuladores, van a trabajar en el año para consolidar 5 nuevos creyentes, serían 155 nuevos discípulos. Entonces eso podría ser una meta para la iglesia, para una iglesia pequeña. Vamos a consolidar 155 discípulos y vamos a formar 31 discípulos. Aquí está en otra, un poco más amplio, ¿verdad? 155 nuevos discípulos. Si la iglesia si la meta de la iglesia es consolidar 155 nuevos discípulos, ¿cuántos nuevos creyentes tiene que tener la iglesia? Nosotros sabemos que todos los nuevos creyentes no responden al discipulado. Vamos a pensar que el 50% responde al discipulado. Entonces, si la iglesia tiene la meta de 155 nuevos discípulos consolidados, tiene que tener ¿cuántos nuevos creyentes? El doble. Tiene que tener 310 nuevos creyentes. Ahora, para la iglesia tener 310 nuevos creyentes, ¿cuántos va a evangelizar? ¿310? No, porque todas las personas que evangelizamos no responden al llamado, no hacen decisión de fe. Vamos a trabajar con un 50%. Es decir, que si queremos tener 310 nuevos creyentes, tenemos que evangelizar 620 personas. Ahora, evangelizar 620 personas durante un año para una iglesia es fácil si lo hacen en una plaza, en un mercado, en una fila de gasolina o cualquier otra cosa. Pero ese no es el sistema que vamos a usar. Estamos pensando en una evangelización relacional o la evangelización por contactos. Entonces, si la iglesia va a tener, ¿cuál es la diferencia de un contacto con un inconverso? Bueno, un contacto son inconversos, pero que ya están en una lista de oración, que a lo mejor reciben algún beneficio de los programas sociales que la iglesia hace, que son invitados, que ya están siendo trabajados. Entonces, lo que queremos es evangelizar los contactos que ya están siendo trabajados. Y tenemos que tener el doble de contactos, porque todas las personas no quieren ser evangelizadas. Entonces necesitamos tener 1,240 contactos, hacer 1,240 contactos durante el año para evangelizar la mitad, que son 620, con la aspiración de que 310 hagan decisiones de fe y con la aspiración que de los 310, 155 respondan al discipulado. ¿Y quiénes van a discipular esos 155? Los 31 discipuladores de la iglesia. ¿Y quiénes van a mentorearlo? El pastor y sus 5 líderes principales. ¿Y quién es el director general de todo eso? El coordinador, el mentor principal, el pastor. ¿Ok? Entonces, ese es para ayudar que cada iglesia pueda hacer un plan de multiplicación de discípulos. ¿Cómo podemos hacer 1,200 contactos? Bueno, tenemos que hacer contactos cada 3 meses.
en diciembre, en enero, tenemos que usar la tarjeta de contacto de Operación Andrés o la que le damos de 1% para Cristo, la discipulación que vamos a tener. Y usted puede decirle a los miembros, bueno, queremos que usted haga 10 contactos de enero a marzo y que vamos a orar por ellos, que vamos a trabajar, vamos a tratar de evangelizarlos y se trabaja ese trimestre. No vamos a hacer contacto para 6 meses ni para un año, no, debe ser trimestral. Y después que se haga el trimestre, con los resultados que tengamos en marzo, vamos a hacerlo para abril, mayo y junio. ¿Ve? Y vamos a hacer cada 3 meses, vamos a tener una tarjeta de contacto y vamos a mover a la iglesia cada 3 meses a establecer contacto para la evangelización. Entonces, eso podemos hacerlo y podemos lograrlo. Entonces, claro, si usted se da cuenta, esto es trabajo, pero hay que trabajar. Y aquí está la ruta de crecimiento de inconverso a contacto, de contacto a creyente, creyente a discípulo, discípulo a discipulador, discipulador a mentor. Aquí está el mismo ciclo que le presenté: contacto inconverso, evangelice contacto, discípulo creyente, multiplique discípulo y mentore discipulador. Entonces, esto es trabajo, pero es realmente eso nos va a llevar a ser iglesias discipuladoras y iglesias que cumplan el gran mandamiento y la gran comisión y formar una nueva generación de discípulos fieles o una generación de discípulos fieles para esta generación. Bueno, es lo que quería presentarles. Ahora quiero saber qué les parece. ¿Están dispuestos a trabajar juntos en todo esto? ¿Qué preguntas tienen? Pueden hacerlo. Bueno, pastor, bastante, yo conozco bastante de esa información porque venimos trabajando con eso desde hace años cuando usted estaba en la convención. Aún yo fui uno de los promotores de ir a las conferencias cuando me asignaron. Exacto. Lamentablemente, por situación de transporte, X cosa, tengo solamente aquí a 3 hermanos. Está y el pastor Antonio López, el misionero Antonio López, el hermano diácono de nuestra iglesia, Noel Bruces, de la iglesia Morifé, y me acompaña mi hija, Barbie Guerra. Lamentablemente los demás pastores no vinieron, no notificaron porque no asistieron. Una de las cosas que sí quiero decirle es, hágame llegar ese audio, ese video, y 2, ese material que usted nos presentó, con la intención de irme a iglesia, porque aquí estamos bastante distantes y el transporte es bastante fuerte, pero yo estoy comprometido a ir de iglesia en iglesia y hacer el planteamiento en cada iglesia. La vez pasada sí, estuvieron todos los pastores del sector. Aquí somos 4 iglesias, solamente en el sector de Tucupita. Las demás están hacia Los Caños. Es bastante complicado trabajar con esas iglesias, pero sí con las 4 iglesias que tenemos aquí en el centro de la ciudad. Sí, está bien. ¿Alguien más quiere decir algo por ahí? Dios te bendiga, Eleazar, un placer. ¿Cómo está, Antonio? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, muy bien, gracias. Bueno, quiero una vez más felicitarte por lo que estás haciendo para el Señor y la manera como el Señor te está usando conjuntamente con tu amada familia y el equipo que has formado. De verdad que eso nos anima a seguir adelante en lo que Dios ha puesto en tu corazón, de verdad. Ahora una pregunta muy importante. Dándole el discipulado a los nuevos creyentes, según el material que tú tienes, ya la persona está lista para bautizarla. Nosotros recomendamos que lo haga cuando termine el proceso de consolidación, y pensamos que lo debería hacer cuando termine por lo menos formando un carácter cristocéntrico, es decir, los 2 libros
y comienza la lección número 1 del libro Entendiendo el Llamado, que es precisamente llamados a ser miembros. Entonces, cuando una persona, primero le damos mi identidad en Cristo, luego le damos formando un carácter cristocéntrico y luego le damos la lección número 1 de Entendiendo el Llamado para prepararla para el bautismo. Esa es la recomendación que nosotros tenemos. Ok, sí. Eso es muy importante entender. Bueno, Gay, de verdad que gracias y gracias por compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón y lo que estás haciendo. Va a llegar nuestros saludos a ese grupo maravilloso que tienes allí como equipo, a tu familia y a los demás pastores. A todos ellos los conozco, creo que uno solo, creo que no conozco allí al final. Sí, Pero son bueno, líderes de referencia. Sí. A lo mejor no conoce a lo mejor no conoce a Ulises, pero porque él está detrás de las cámaras. Pero él fue el que hizo el CIGIC, o él es el que hace la plataforma de la convención de toda la base de datos. Que sí es. Bueno, ok, hermano querido, un placer saludarte, pastor. Bendiciones. Gracias, Antonio, que Dios te bendiga. Nosotros estamos muy contentos de poder continuar trabajando, porque esto nos va a ayudar a continuar trabajando. Y nosotros estamos comenzando desde la plataforma virtual esta nueva etapa, pero sabemos que Dios nos va a permitir tener tiempo presencial. Y no solamente a mí, porque mañana ustedes van a decir, bueno, nosotros queremos tener el programa Discipulado en Casa y que nos presente, entonces por allá va a estar a lo mejor el pastor Joel. O ustedes dicen, bueno, nosotros queremos tener discipulado para matrimonio y queremos preparar a todos los líderes de matrimonio y las parejas. A lo mejor allá va a estar Josué y Carmen de Casa. Nosotros queremos el discipulado para jóvenes, a lo mejor está mi hija. Y entonces nosotros vamos a estar presentes. Inclusive el próximo año posiblemente vamos a tener el congreso en 2 regiones del país, en la parte central y en la parte de oriente. Y a lo mejor lo vamos a hacer presencial, quizá vamos a tomar el mes de septiembre. Ya tenemos confirmado a Banoir para estar presencial en septiembre en el próximo congreso Discipulación. Entonces, y así nosotros vamos a estar de alguna manera presente en todas las regiones del país, apoyando las iglesias, apoyando a los pastores y haciendo seguimiento a todo lo que queremos hacer. Dios te bendiga. Bueno, gracias. Bendiciones. Amén. El hermano Noel Bruce también es uno de los líderes que tenemos en la zona misionera, hermano Lazar. Nosotros tenemos zonas misioneras, pero eso surge con aquellas propuestas que usted dio, 2015, por allá, 16, no recuerdo con exactitud la fecha, y con esto de la pandemia, cuando nos dijeron tienen que cerrar las iglesias, los templos, nosotros dijimos, bueno, vamos a lanzar esto a la calle, zonas misioneras. Y algunas han dado el resultado, otras no, pero no hemos tenido como una orientación, que ya con esto creo que sí nos orientamos un poco más y lo que viene, sí, claro, de cómo evaluar, cómo recoger la información, si está creciendo o no está creciendo. Entonces esto nos va a ayudar bastante. Nuestro hermano Noel Bruce es uno de los diáconos de la iglesia, también está encargado de una zona misionera y bueno, él se presentará y dirá lo que tenga que decir. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Es posible que usted se recuerde de mí. Ya nos vimos alguna vez en Amor y Fe, la iglesia a la cual pertenecemos acá en el Delta Maguro. Sí, y sí. en 2018, cuando estuvimos allá en el Congreso Refuerza, en Campo Carabobo, Sí, señor. donde allí participamos, pues fuimos como representantes en el área de proclamación. Sí, sí, sí. Y evangelismo, que por cierto usted fue quien llevó esa parte de la conferencia allí. Yo estuve allí presente. Por cierto que nos vinimos muy nutridos de la información que nos dio.
Y bueno, ahorita pues refrescamos con su intervención todos esos conocimientos y los nuevos que trae, muy importantes para el crecimiento de la iglesia. Sí, Siempre señor. pidiendo a nuestro Dios pues que nos dé la disposición y que tengamos esa visión pues amplia de lo que debe ser la iglesia discipuladora. Sí, señor. Andamos más que todo, pastor, en los actuales momentos, bueno, así como le explicaba el pastor Bartolo, por las situaciones de pandemia, las limitantes que se han presentado de manera inesperada, pero bueno, siempre aferrados con nuestro Dios y aplicando los conocimientos, así como lo dice la palabra, haciendo discípulos y enseñándoles lo que yo os he enseñado, decía el Señor, ¿no? Sí, señor. Y bueno, qué importante, pastor, la pregunta que el hermano Antonio López le hizo con respecto a los dos primeros libros, a la etapa de consolidación del nuevo creyente, si ya está listo para bautizarse. Eso también era una pregunta que yo tenía para usted, pero ya se la contestó al hermano Antonio. Bueno, pastor, en cuanto a la información, magnífico, como encargado de la parte de proclamación de la Iglesia de Amor y Fe, proclamación y evangelismo, de verdad que estamos bastante a gusto, también por la parte de la zona misionera Maná, la cual también está bajo nuestra responsabilidad. Bueno, esperando que nos haga llegar el material como se lo planteó el pastor Bartolo, para seguir enriqueciendo pues nuestros conocimientos y poder ayudar a los nuevos creyentes. Y que la iglesia crezca en el conocimiento y los caminos del Señor. Sí, señor. Bueno, pastor, que Dios lo bendiga y lo acompañe. Saludos a tus muchachos, conocidos de ellos allá. Amén, amén. Y a tu esposa amada. Y bueno, esperamos tener nuevos contactos con usted. Dios le bendiga. Sí, señor. Sí. Quería decirle dos cosas. Una, bueno, nosotros el domingo yo regresé de Cúcuta y plantamos una iglesia en Cúcuta, en convenio con la primera iglesia bautista de Cúcuta. Enviamos una pareja misionera y durante 2 años y 3 meses trabajaron con, y especialmente con el discipulado, porque es una iglesia que se formó con el ADN del discipulado. Tienen 29, se formó con 29 miembros bautizados y fue interesante porque el predicador del acto de constitución fue el presidente de la Convención Bautista Colombiana y estaba presente el director general de la Convención Bautista Colombiana y fue algo muy inspirador, muy interesante y todo eso desde esa parte de el discipulado, del discipulado. El discipulado, o sea, comenzar y desarrollar la iglesia a través del discipulado, eso es algo muy interesante y que va a garantizar un buen crecimiento, un buen desarrollo en lo que tengamos que hacer. Amén. Amén. Pastor, también está con nosotros Barbie Guerra, mi hija. Son 3 retoñitos. Brigida es la segunda, este es Barbie, el pasador, para que también le dé un saludo al pastor. Ella tiene un ministerio infantil. Ella trabaja con niños. Tenemos un grupo ahorita de 60 niños en un sector y en otro sector estamos apoyando en otra zona misionera. Y creo que va a ser de bendición el ella involucrarse de manera directa con con esta propuesta que usted está haciendo. ¿Vale? Hola, pastor, ¿cómo está? Dios me bendiga. Amén. Es un placer estar aquí en esta reunión con usted. Espero que podamos aplicar cada uno de estos pasos, que este programa de discipulado pueda dar grandes resultados. Qué bueno. Me alegra mucho eso porque hay que trabajar en todas las áreas. Y bueno, yo estoy muy feliz con mi hija Rumari. Ella es la directora de la iglesia infantil, el ministerio infantil de nuestra iglesia.
y también en esta parte de discipulación. Y hay muchas cosas que vamos a hacer, porque igual ahora nosotros de toda esta nueva generación de discípulos fieles van a salir muchas cosas y van a salir muchos líderes, muchos escritores, muchos recursos. Ahora lo estoy haciendo yo, pero en el futuro y en los próximos años, entonces vamos a tener recursos no escritos por mí, sino por esos discípulos fieles que van a formar parte de todo este movimiento. Al finalizar, Bartolo, quiero que veamos cómo podemos ponernos para yo tomar una foto, ¿ok? Y hacerlo, que estén todos presentes, que estén todos allí. Vale. Adelante. Y los otros dos atrás. Ahí sí. Porque aquí ya Okay. Si quieren se quitan la máscara 30 segundos. Sí, no respiran y ok. Okay. Metan la barriga. Yeah. ¿Está listo? Okay. Bueno, pastor, bueno que pudimos conversar y darnos esta información. Me hubiese gustado que la asistencia hubiese sido como la de la semana pasada, la vez pasada, que sí estaban todos los pastores y también los responsables de la zona misionera. Pero bueno, como le dije, mi trabajo desde hoy va a ser hacer llegar a cada congregación esta información lo más apegadito a la manera que usted lo hizo, sencillito, dejarle el material a los pastores para que ellos también lo revisen y puedan enamorarse de este proyecto, de este trabajo. Claro, bueno, saben que tienen disponible en la página web, en los que tengan acceso, pueden descargar los libros allí, por lo menos los pequeños, los que se usan para los nuevos creyentes, pueden descargarlos gratis, en PDF, el 1, el 2, el 3, el 4, pueden descargarlos sin ningún costo, ¿ok? También ahí pueden ver muchas informaciones. Y esto va a quedar grabado, entonces yo les mando el enlace, ustedes pueden tener la grabación completa de todo esto. ¿Está bien? Claro que sí, pastor. Entonces, gracias. Bueno, si no tenemos más, seguimos adelante en todo y quiero que el pastor Antonio López, el misionero Antonio López, nos despida en oración. Amado Dios, en esta hora te adoramos, honramos y glorificamos tu nombre porque eres un Dios grande, maravilloso, precioso, único. Qué grato es poder venir delante de ti, Señor. Y estamos muy agradecidos por la vida del pastor Eleazar Bermúdez, su amada familia, los siervos que tú has puesto a su lado para seguir adelante en la intención de tu reino. Pedimos, Dios, que tú le sigas cuidando, tú le sigas protegiendo, le sigas dando salud, Señor, para que él siga adelante y también aquellos que están a su alrededor puedan tomar bien la visión de la extensión de tu reino. Gracias por habernos permitido estar en este momento reunidos con él. En tus manos, Señor, está su vida, Padre. Y nosotros también que estamos acá, también te pedimos que tú nos ayudes. Muchas gracias por tu amor y cuidado. Oramos en el nombre de Jesús, en el que damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones. Ok, Dios los bendiga. Este es, ¿cómo decir? Este es el comienzo de una segunda etapa. Entonces estamos orando. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé estos 5 años bien, con buena salud, con fuerza y con todo lo necesario para hacer lo que tengamos que hacer. Lo demás es ñapa, pero queremos hacer un buen trabajo junto con todas las iglesias
de Venezuela. Y ya la línea de comunicación está más que abierta para continuar haciendo lo que tenemos. Ya yo puse el nuevo celular de Guardo, lo puse, este sí. Okay. Este sí. Este sí. Okay. Sí, tenía Carlos, tenía el de Antonio, tenía el que ahora te carga mi hija, tenía un poco y a la final no sabía cuál era. Ok, yo te voy a enviar el link y te voy a enviar las diapositivas, ¿ok? Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Pues. Okay, Saludos. Dios los bendiga.